Dice el versículo 15 del capítulo 4 de la primera carta a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Permite, Señor, que tu palabra sea profunda en nuestro corazón y que podamos, Señor, establecer un conocimiento que nos lleve a adorarte con nuestra vida. Te damos gracias, en tu nombre Jesús oramos, amén. Bien, avanzamos ya al capítulo 4 de esta primera carta a Timoteo y bueno, una vez más recordamos las condiciones en las cuales ha sido escrita. Es para una iglesia en la que en el crecimiento se ha encontrado con algunos falsos maestros o maestros que enseñan contrario a lo que es el evangelio. Tengamos en claro una cosa: el evangelio es creer en el Señor Jesucristo, porque a través de creer en el Señor Jesucristo hallamos perdón de nuestros pecados y a través de ello también, como cantábamos en la adoración hace un momento, su sangre. Esa sangre es sustituta de cada uno de nosotros, y es sustituta porque nosotros éramos los que tendríamos que haber muerto. Toma de nosotros a bien para llevarnos a la vida eterna. Ese es el evangelio. Y el evangelio también dice que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo como Salvador es condenado y será condenado por toda la eternidad. Ese es nuestro evangelio. Y nosotros debemos tener claros que la palabra creer es la clave de todo ello. Entonces, ¿creen que Jesucristo nació de mujer? Y esto es importante, les decía, porque fue uno nacido de mujer quien pudo cumplir la ley. Si creemos esto, si creemos que Él vivió entre nosotros, que murió y que resucitó por nuestros pecados, eso nos hace ser salvos. Creer, solo creer. Las obras que tenemos son consecuencia de esto que creemos, pero no determinan nuestra salvación. Creer sí lo hace. Ese es el evangelio. Así que cualquiera que enseña diferente a este evangelio, dice el apóstol Pablo, dice sea anatema, sea maldito, ¿no? Cualquiera que predicare otro evangelio sea maldito. ¿Por qué? Porque hay solo un evangelio. Incluso dice, y no es que hay otro evangelio, sino el evangelio que predicamos, ese que nos enseñó Jesucristo, ese que dice que Jesucristo es Dios, ese que dice que Jesucristo vino y murió y resucitó por todos nosotros. Ese es el evangelio que tenemos. Y entonces es importante recalcar, porque a lo largo de este capítulo 4 nos habla de esas falsas enseñanzas que son contrarias a lo que creemos. Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, primero partamos de que todo lo que es después de Jesucristo es postrero, ¿sí? A veces creemos que esos postreros días son los que vienen en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, no, los postreros días son los que son posteriores a Jesucristo en la tierra. Y entonces dice, el Espíritu, y vean cómo la palabra Espíritu está con una E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Debemos entender que la apostasía existe. Ahí en la hojita que les dieron, en el segundo párrafo dice: apostasía, persona que se aleja por completo de una posición original. Esto quiere decir una persona que tenía salvación y cambió esta posición original de salvación por su propia elección hacia la condenación. Bien, algunos dicen que la salvación se pierde. No perdemos lo que nosotros abandonamos, ¿sí? Si yo tengo mire, cada que yo voy a la casa de mi suegra,
tengo que regresarme para ver si Adriana agarró el celular y si agarró esto y el otro, porque muchas veces me he tenido que regresar, ¿no? ¿Sí? Nosotros perdemos cuando hay algún descuido y no sabemos dónde dejamos algo. Pero si ella agarra el teléfono y ya no quiero ese teléfono y lo deja ahí en una esquina, eso es abandonar, no perder. ¿Sí? La salvación no la perdemos porque seamos distraídos. O sea, que hoy estemos ya y de repente, ya perdí la salvación. No, no es así de simple. Primero, porque nosotros no hicimos nada para obtenerla. Solamente creímos en Jesucristo. A través de creer, esa salvación se ha imputado a nuestro corazón. ¿Sí? Pero no es lo mismo abandonar esa salvación. Eso es apostasía. El ejemplo más claro que tenemos lo vamos a encontrar en Primera de Reyes. Vayan por favor a Primera de Reyes, capítulo 11. Hablando del hombre, y lo hago entre comillas, más sabio de la tierra, ¿no? Salomón. Dice, pero el rey Salomón, versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. A ver, lo que alejó a Salomón de Dios no fue que tuviese 1000 mujeres, No estoy diciendo que tengamos la oportunidad de tener 1000 mujeres. Para ese tiempo los reyes tenían muchas mujeres. Bueno, este tenía 1000, para empezar, ¿no? Tenía 1000 mujeres y cada una de ellas era extranjera. Y cada mujer extranjera tenía un dios, ¿sí? Entonces Salomón fue tan permisivo que dice la Biblia que estas mujeres terminaron alejando su corazón de Dios. Y entonces ya no solamente adoraba a Jehová, sino que adoraba al Dios de cada una de ellas. También en la Escritura dice que Salomón, quien fue que levantó el templo de Dios, también levantó altares para los dioses de estas mujeres. Y dice, y su corazón no fue agradable como lo fue el corazón de David su padre. Si nosotros recordamos, también David fue adúltero y también fue asesino. Sin embargo, su corazón nunca se desvió para adorar a otro Dios que no fuese Jehová. Lo que nos puede hacer perder nuestra salvación por abandono, insisto, no por distraídos, sino por abandono, es que nuestro corazón se desvíe tanto que termine adorando a otros dioses, o que simplemente diga: Señor, yo no quiero esto. Dice, ¿no? A lo mejor en alguna plática u oración con Dios digamos: ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Si me he de condenar, pues me condeno, ¿sí? Pero yo no quiero la salvación que tú me has dado. Eso es apostasía. Y eso es perder la salvación por un abandono, ¿sí? Los que enseñan que la salvación se pierde lo enseñan refiriéndose a las obras que hacemos. Pero esto no es así, porque tampoco la ganamos por algún acto que hayamos hecho o por alguna obra que hayamos hecho. Esa salvación es nuestra porque creímos. Por eso empecé diciendo esto: creer en Jesucristo nos hace salvos, ¿sí? Cuando la gente sabe que somos cristianos: ay, es que eres muy santito, ay, es que no, a lo mejor soy peor que tú. A lo mejor esa podría ser nuestra respuesta: a lo mejor soy peor que tú. Es que yo no voy para ser como tú en la iglesia. No, ¿para qué voy? ¿Qué crees? Que no se trata de que estés aquí y esto cambie tu vida por completo. Se trata de que creas en el Señor y que le busques tanto que su Espíritu Santo venga a tu vida y entonces tú reflejes obras que reflejen que has creído en Dios.
Esas obras deben ser por amor, no porque eso nos lleve a decir que por eso somos cristianos. No sea que un día seamos hallados en pensar que somos tan buenos que a lo mejor sí merecíamos nosotros la salvación, ¿no? No, el pecado es algo que nos recuerda siempre que necesitamos de un Salvador. Hoy la intención de la alabanza era que todos nosotros entendamos cuán pecadores somos y que necesitamos de Dios. Y por eso orábamos y decíamos: Señor, revélate a los corazones y muestra que hay pecado en el corazón de todos nosotros. Porque cuando Dios nos muestra que hay pecado, lo que estamos aprendiendo es que necesitamos de un Salvador. Así que bueno, esta palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, algunos abandonarán la fe, ¿sí? Eso es la apostasía, personas que siendo creyentes deciden por su propia voluntad alejarse de esa salvación. Y entonces la definición dice: persona que se aleja por completo de una posición original. La posición que hoy tenemos los que creemos es que somos salvos. El alejarnos de esa certeza es apostatar de la fe, ¿sí? Así que, bueno, dice el apóstol Pablo que no descuidemos esa salvación, ¿no? Se refiere a eso, no que la tengamos aquí y que se nos vaya a perder o no, no, es que no descuidemos nuestra relación con Dios de tal forma que podamos terminar apostatando de la fe. Y luego dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A ver, ¿por qué entonces Dios permite que esto suceda? La advertencia del Espíritu, de la cual el apóstol Pablo habla, dice, pero el Espíritu dice claramente, es una advertencia para que nosotros estemos alerta de lo que aprendemos, de lo que leemos, porque no siempre leemos cosas que sean edificantes para nosotros. Y debe tenernos primero con la tranquilidad de saber que ni estas cosas se alejan de Dios. Es decir, el que haya falsos maestros en la iglesia, el que haya aflicciones, el que haya pruebas, no escapa de las manos del Señor. Aquí claramente dice que el Espíritu dice claramente, es decir, esto es algo que no escapa de lo que Dios es y permite. Sin embargo, así como nosotros tenemos libre elección, todos los demás lo tienen, ¿no? No puede dejarnos solo a los cristianos elegir y a los que no lo son no hacerlo. Todos tenemos una libre elección. Y bueno, hay quienes son engañadores y al referirse a doctrinas de demonios no se refiere a un culto a Satanás o a los demonios, no, se refiere a todo lo que se enseña que nos aleja de la salvación. Inclusive debo decir que hay iglesias, y lo digo entre comillas, cristianas, porque por supuesto si no tienen este evangelio no pueden ser cristianas, que enseñan mal. Esas son doctrinas de demonios porque alejan a las personas de la salvación en lugar de acercarlas. Entonces todas las enseñanzas que nos alejan de la salvación en Jesucristo por fe son enseñanzas de las cuales el apóstol Pablo habla, que dice que vendrían en los días postreros. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que no hay una conciencia que les haga hacer ver que están mal. ¿Ustedes creen que todos los que predican mal no saben que predican mal? Por supuesto que sí. Todos aquellos que se enriquecen del evangelio saben lo que están haciendo. Pero dice el apóstol, tienen cauterizada la conciencia, es decir, la conciencia no les hace sentir que están mal, no los detiene. A nosotros la conciencia de repente nos hace entender que estamos a punto de hacer algo incorrecto, ¿no? Bueno, hay quienes la conciencia ya no les da para ello, ¿sí? A los asesinos la conciencia ya no los detiene, ¿no? En ocasiones hasta esa adrenalina la necesitan ya hasta químicamente para vivir, ¿no? Los que roban,
Muchos, ustedes se hablan con alguien que roba, les va a contar que empezó robándose cositas chiquitas, ¿no? Pero ellos mismos te dicen, pero la adrenalina era cada vez más y cada vez me arriesgaba más y esto y el otro. Bueno, hay quienes tienen cauterizada la conciencia. Muchos de esos maestros, a esto se refiere el apóstol Pablo, tenían. Y muestra dos ejemplos: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. A ver, dos de las obras que la iglesia en Éfeso estaba enseñando es que no debía las personas ni casarse ni comer de todo lo que había, digamos, en el mercado, ¿no? Hemos repetido muchas veces, a veces algunos iban y hacían sacrificios con la carne, con los sacrificios de animales, y después esto lo traían a las carnicerías como hoy las conocemos, y entonces era vendido hacia los demás, ¿no? Bueno, dice el apóstol Pablo que algunos prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos. ¿Por qué prohibían casarse? Bueno, algún pensamiento griego decía que el cuerpo y que el espíritu no se llevaban entre sí. Nosotros al final somos carne, somos espíritu y somos alma, ¿no? Y para el pensamiento griego, entre más te abstenías de ciertas cosas, no permitías que esa carne se saciara, que nuestro cuerpo se saciara, porque eso iba en contra del espíritu. Casarse, por supuesto, lejos de tener una vida con una persona, pues la vida matrimonial, la vida sexual entre las personas, pues era algo mal visto, ¿no? El alimentarse, que si como esto porque se me antojó esto, si como del otro, es de alguna manera dar beneficio a lo que el cuerpo quiere. Por eso decían, no deben ni casarse, ni comer de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. ¿Sí? Ciertamente la ley de Moisés decía que había alimentos que las personas no debían comer. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo viene, esta ley deja de ser. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nunca fue la ley la que al hombre lo llevó a Dios, sino la fe en creer en Dios. Entonces yo les diría, si ustedes comen cualquier alimento, ¿se han de condenar? No. Si ustedes, es más, si ustedes no vienen 5 domingos al mes, 4 domingos al mes, o a lo mejor nada más vienen uno al mes, ¿se van a condenar? Tampoco. ¿No? No estoy promoviendo que no vengan. Lo que estoy diciendo es que si ustedes han creído en Jesús, son salvos. Y si ustedes me dicen, bueno, es que yo mejor me quedo en mi casa porque así busco más al Señor, y bueno, pues allá ustedes, ¿no? Pero a final de cuentas, la congregación dentro de la iglesia tiene como fin edificarnos los unos a los otros, ¿sí? Pero si vienen o no, ¿eso los va a condenar? No. Si traen un tatuaje o no, ¿eso los va a condenar? No. Si toman o no, ¿los va a condenar? No. Sin embargo, no todo conviene. Los que toman mucho pierden a su familia, eso es casi un hecho. ¿Sí? Y no solamente la pierden a la primera, ¿no? O sea, de que ya tomaste, ya vete, no. Son sufrimientos muy fuertes. Los que se drogan, los que roban, las familias que ven a los suyos en estas situaciones sufren. Los hijos sufren, ¿sí? Esta semana, el día martes, un niño llegó con el uniforme, sí, ya saben que tiene uniforme de diario y con pants, ¿no? Para educación física. Y llegó con el uniforme de diario y con unos tenis, ni me acuerdo qué color eran. Pero es algo que en las secundarias, pues muchas veces no se permite. Ya hoy hay unas escuelas en donde los niños y los papás mandan. Bueno, allá en la escuela todavía no. Entonces llegó el niño con sus tenis y le digo, ¿por qué traes tenis? Y se me queda viendo y no me dice nada. ¿No sabes hablar? ¿Por qué traes tenis? Cuando vi ya se iba a poner a llorar. Dije, ¿y ahora qué dije?
es que mis papás se acaban de separar, me quedé con mi papá y ahí no tengo zapatos. Yo dije, trágame tierra, ¿no? Le dije, discúlpame, pero procura por favor traer el uniforme. Y se fue. Las consecuencias de nuestras decisiones afectan a los que nos rodean. Por eso en la Biblia no es que te diga, y no hagas esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué tomas si los cristianos no toman? A ver, espérame. Primero démonos cuenta que es testimonio, ¿sí? Que si bien esto no nos va a salvar o no de que seamos condenados, sí es testimonio para los demás, ¿sí? Pero segundo, la gente cree que porque estamos aquí, nuestras características de diario son distintas. Y aunque debería serlo en muchos sentidos, lo que nosotros debemos entender, nosotros creyentes, es que creer en Jesucristo es lo que nos salva, ¿sí? Y entonces, si se casan o no, no es relevante para que una persona sea salva. Si come o no, no es relevante para que una persona sea salva. Y podríamos seguir con la lista, ¿no? Entendamos nosotros también ese evangelio, ¿no? ¿Sí? El evangelio de Cristo no es un evangelio de prohibiciones. Sin embargo, la palabra nos pasa diciendo que hay consecuencias de ello, ¿sí? Hay muchos que por tomar o por drogarse en una imprudencia asesinan a alguien y acaban en la cárcel. Hay muchos que pierden el trabajo, hay muchos que pierden la familia, ¿sí? Hay muchos que pierden la salud y entonces a los 40, 50 años se la pasan en los hospitales, de hospital en hospital, porque el hígado ya no sirve, porque los riñones ya no sirven. Es decir, las consecuencias de lo que decidimos ahí están. Y por supuesto, insisto, no somos una iglesia en que pues el pastor dice que sí puedo tomar, me tomo una. No, cada quien haga lo que se le dé la gana. Sin embargo, sus decisiones tienen consecuencias. A lo mejor por algo que tomamos, por la manera en la que hablamos, por lo que decimos, la familia que nos rodea no se acerque a Dios. Y eso es peor aún de tener una enfermedad. Porque insisto, como lo dije desde el principio, el que no cree en Jesús es condenado eternamente a un sufrimiento eterno, ¿sí? Entonces, dice el apóstol, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dios creó todo lo que comemos para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué bendecimos los alimentos antes de comerlo? Por esto. Había tantas personas que sacrificaban animales y que después vendían la comida, que bueno, pues ya no se sabía ni de dónde comprar, ¿no? Y entonces muchos de los creyentes de esos tiempos iban y compraban en esas carnicerías y sin saberlo, o a lo mejor sabiéndolo, traían un alimento que había sido ofrecido, ¿sí? Y entonces dice el apóstol Pablo que si lo tomaban con acción de gracias, pues ya, no pasaba nada, ¿no? Está como si en la ofrenda del Día de Muertos alguien lleva tamales y al otro día los reparte y usted ni se entera y se comió un tamal y le dice, ¿sabes qué te comiste? Un tamal que ofrecí en la ofrenda, pues estaba rico, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque de eso no depende nada que tenga que ver con lo espiritual en nosotros, ¿sí? Entonces dice hacerlo con acción de gracias. Por eso tenemos esa costumbre de orar por los alimentos. Hoy también lo hacemos agradecidos porque creemos que Dios es quien nos permite tenerlo. Pero en realidad de donde proviene esta oración es de estas oraciones que se pedía que Dios bendijera los alimentos, aun si habían sido ofrecidos en sacrificio a un ídolo, ¿sí? Y entonces, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
santifique estos alimentos, bendice estos alimentos, multiplique estos alimentos, ¿sí? De ahí proviene esta oración. Y ahora dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas, versículo 6, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Le dije, ¿por qué dice de viejas? Mi esposa luego me regaña porque le digo a David, ay, tu vieja. ¿Por qué dices eso? Me regaña mi esposa. No, es una mala costumbre, ¿no? Pero no se refiere a las mujeres. Un término griego que se daba a los que eran ignorantes, por decirlo así, que no tenían principios filosóficos, era esta palabra, viejas. O sea que si había un grupo de personas que no tenían conocimiento, que no leían, que no eran filósofos, se les conocía como viejas, ¿sí? Y entonces dice, desecha las fábulas profanas. La palabra fábulas proviene de mitos y de viejas, ¿sí? De estos grupos que no tienen conocimiento, que no han leído, que no. Entonces dice el apóstol Pablo, hay que desechar todo esto, todos estos mitos que se hablan conforme a conveniencia. Y dice, ejercítate para la piedad. Aquí sí quiero que vayamos a la hojita. Del lado izquierdo, en el punto número 2, dice, ejercítate para la piedad. Todos sabemos que ejercitarse es seguir una disciplina constantemente, ¿sí? Ejercitarse es todos los días, constantemente, llevar una disciplina para algo, para algún deporte regularmente es. Ejercitarnos también en aprender a tocar, por ejemplo, es tener una disciplina, a eso se refiere. Y la piedad, dice, piedad se define como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Si yo digo que ustedes son hombres y mujeres piadosas, me refiero a que ustedes, hombres y mujeres, son personas que de alguna manera obedecen a la voluntad de Dios. A ver, si nosotros perdonamos, eso es ser hombres y mujeres piadosas. Si nosotros amamos, eso es ser hombres y mujeres piadosos. Si nosotros conducimos nuestra vida conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra, eso es ser mujeres y hombres piadosos. No se refiere a personas que perdonan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se refiere a todo. Se refiere a personas amorosas, a personas que están llenas de misericordia, personas que responden con mansedumbre, ¿sí? Personas que leen la palabra, personas que oran, ¿sí? Esos son las personas piadosas. Por eso dice, persona que tiene la actitud y respuesta adecuada a Dios. Y entonces dice el apóstol, ejercítate en la piedad. Es que hoy no pude perdonar. En algún momento lo vas a tener que hacer. Mañana intenta otra vez perdonar. Mañana otra vez. Y mañana otra vez. Ejercítate. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en reaccionar como Dios quiere que reacciones. Alguna vez le preguntaban a mi papá, bueno, es que yo ya perdoné a mi exmarido, pero ¿qué pasa si mañana me vuelvo a enojar con él y recuerdo todo lo que me hizo? Y la respuesta era, pues acuérdate que ya lo habías perdonado. O sea, no nomás acuérdate que tienes algo contra él, acuérdate que ya lo perdonaste. Acuérdate otra vez. Es que no pude, mañana acuérdate otra vez. Y vuelve a orar por él o por ella. Y vuelve a hacerlo. Ejercítate en la piedad. Nosotros queremos que porque Dios hoy nos movió en la alabanza o en la adoración o en alguna oración, ya mañana como si nada, ¿no? O mañana viene la prueba y tendrás que pasarla. No por el hecho de creer todos estamos aptos para dejar de pecar. El dejar de pecar tiene que ver con el ejercicio de la piedad. El ejercicio, el ejercitarnos para reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. ¿Qué pasa si hoy no lo hice? Pues mañana intento otra vez. ¿Sí? Y no es que llegue la noche y diga, ay, hoy no pude, pues ya mañana otra vez. No, si buscamos a Dios, no vamos a poder descansar
sabiendo que tenemos algo que arreglar con Él. Esa es una persona íntegra. No es la que no peca, es la que no puede ni dormir porque le ha fallado al Señor. Que en medio de la noche venga un pensamiento, así sea de culpa, pero que nos lleve a buscar de Dios el perdón. Señor, perdóname. No pude hoy reaccionar como tú me enseñas que lo haga, pero perdóname. Enséñame. ¿Y sabe cómo le va a enseñar? Mañana le va a volver a poner la prueba. Ay, es que Señor, te dije y permites que otra vez esté enfrente de mí esta persona. Entonces, ¿cómo vas a aprender a actuar con mansedumbre? ¿Con los que te aman? ¿Con los que amas? No, con los que te confrontan, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a reaccionar en medio de la enfermedad teniendo confianza en mí si no enfermas? ¿Sí? Ejercítate en la piedad, dice el apóstol Pablo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A ver, el ejercicio físico nos ayuda para esta vida, ¿sí? Tampoco les voy a decir, pues coman como se les pegue la gana y no hagan ejercicio porque se van a enfermar, ¿sí? Pero el ejercitar la piedad tiene beneficio, dice. Es provechoso, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente. Si usted aprende a perdonar, va a encontrar provecho de ejercitar la piedad. Porque ni va a estar de malas toda la vida, ni va a estar amargada toda la vida, ni se va a enfermar. ¿Sí? Tiene provecho en esta vida. Todo lo que Dios nos enseña que hagamos tiene provecho en este presente. Si usted no tiene algún vicio, tiene beneficio presente. Lo que te gastas en los vicios, ¿no? Todos los que tienen un vicio muy fuerte terminan delinquiendo, todos, absolutamente todos, porque el dinero no alcanza. Y la desesperación y la ansiedad te llevan a hacerlo, ¿sí? Regularmente tienen mejor salud los que no participan de un vicio, tienen mejores relaciones familiares o personales, tienen trabajos estables, ¿sí? Entonces, bueno, dice todo el que ejercita la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El que cree en el Señor, el que obedece al Señor, tiene provecho también para la eternidad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. A ver, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí algunos mencionan en los comentarios que en Pablo no se puede referir a que todos tienen un Salvador que es Jesucristo. Y entonces si lo leemos así de primera, dice que esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, ¿sí? Y ellos se refieren a que aquí en la tierra Dios es el Salvador de toda la creación, en la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Pues también los que son los que delinquen o los que roban, también pueden encontrar salud en algún determinado momento después de una enfermedad. O también pueden encontrar algún milagro en su vida, ¿sí? Pero el milagro de la salvación solamente es para los que creen. Por eso dice mayormente de los que creen, porque no solamente es Salvador en esta tierra, sino eternamente, ¿sí? Entonces no habla de esta enseñanza en la que todos somos hijos de Dios, porque no es así. Los únicos hijos de Dios son los que creen en su nombre. Nadie más. Nadie más. Los que creen en
Cristo Jesús. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo, es que apenas tengo 35 años, ¿no? Apenas tengo 41, ya me estoy acercando al fin de mis días. Si todo es lógico, también se enoja mi esposa cuando digo esto, pero si todo es lógico, pues yo debería vivir cuando mucho lo mismo que mi papá, ¿no? Pero él ni fue vicioso. A veces es así, ¿no? Comprender que nuestros días tienen fin tiene que ver con comprender la soberanía de Dios. Pero este joven de 35 años dice: Pablo, tengo 35 años. Los maestros y los ancianos no me toman en cuenta. Tú sabes que es algo normal que los ancianos de la iglesia sean los que llevan tanto tiempo enseñando o aprendiendo dentro de ella. Esto es lo que Timoteo le tuvo que haber escrito, como para que Pablo le responda así: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero para que esto suceda, para que ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. ¿Sí? Sé ejemplo de los creyentes. Cuando nosotros somos maduros espiritualmente, tenemos que ser ejemplo. Que diga lo que quiera la hermanita, ¿no? Que diga lo que quiera el hermanito. Esas son palabras que usamos. Ni me vean sorprendidos, ¿no? Es que yo soy así. ¿Qué le importa si yo soy así? Y la Biblia se la pasa diciendo que tenemos que ser ejemplo. Y no dice de los incrédulos, dice de los creyentes. Nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Lo veíamos la semana pasada: el obispo, el pastor, tiene que ser ejemplo de los creyentes. Por supuesto que esto no nos exime de equivocarnos, pero si vamos a dar ejemplo el día que nos equivoquemos, también reconozcamos que lo hicimos y también reconozcamos que venimos delante de Dios, porque ese es el consejo. Hermano, es que hice esto y esto y eso. ¿Ya te arrepentiste delante de Dios? Sí. Pues Dios ya te perdonó, ¿no? Bueno, el día que nosotros nos equivoquemos, arrepintámonos y busquemos que el Señor nos perdone, porque eso es ser ejemplo. No se refiere tampoco nada más a lo bueno, se refiere a qué actitud tomamos en los conflictos, en las pruebas. Imagínense que el que dirige la iglesia en un momento de prueba termine desquiciado por lo que está viviendo. ¿Qué ejemplo le da a los hermanos? Yo siempre veía como el consejo de mi papá es: no pierda su paz, vamos a orar. En medio de cualquier circunstancia, y cualquiera hubiera podido decir: ay, no, este pastor no entendió lo que estoy viviendo. Su consejo es que busque a Dios. Vamos a orar y tenga paz. Que nadie roba su paz. Esos eran los consejos. Y debo decir que eso era lo que él seguía cuando tenía aflicción, ¿no? Entonces dice: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y le dicen: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas características deben ser ejemplo en los creyentes, debe ser ejemplo en quien dirige la iglesia del Señor. Cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo actuamos para con los demás. El amor tiene que ver con perder, hermanos. El amor tiene que ver con dejar. El egoísmo es lo contrario al amor. Entonces quiere decir que si amamos, entonces no somos lo más importante. Ámate primero tú para que después puedas amar a los demás. Error. Error. Si te amas tú primero, a lo más que vas a llegar a hacer es ser egoísta. Ama a los demás como a ti mismo, dice la Biblia. ¿Sí? Tienes que amar tanto a ellos como te amas tú.
¿sí? Si tú quieres que Dios te perdone o que alguien te perdone, de esa misma manera tú tienes que perdonar. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces dice ese ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu. Una fe no se refiere al creer, sino en la conducta diaria y a la pureza. A la pureza. Y esta palabra en los dos comentarios que leí dicen que se refiere a la pureza sexual. Entonces decíamos la semana anterior, en el hombre hay una característica difícil de llevar. La sexualidad mal encaminada, mal manejada, termina alejándonos de Dios, ¿no? Y entonces no es que nos sorprendamos de que en los hombres exista, así es. Así fuimos creados, pero debe haber un dominio propio. Pero ese dominio propio viene de ejercitarnos en la piedad, de ejercitarnos en la voluntad de Dios, de ejercitarnos en decidir y actuar como Dios quiere, ejercitarnos constantemente, ¿sí? Y entonces al mismo Timoteo el apóstol Pablo se lo dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo te van a hacer caso? Bueno, te voy a decir una cosa. Primero, fíjate en ser ejemplo de los demás. Y lo segundo, lo que tiene que ver doctrinalmente es en la lectura, por supuesto, la lectura de la palabra del Señor frente a la congregación, la explicación de esa palabra. Ejercítate, hazlo constantemente, ¿sí? Es la única manera en la que la iglesia guarda el respeto por sus pastores. Cuando nosotros vemos que nuestros pastores se basan en la escritura y están leyendo y están investigando y están, oiga, pues no todos sabemos, menos yo. Yo sufría para leer. Bueno, para la escuela para todo sufría. La verdad, menos en los exámenes. Pero para todo lo demás, de broma les digo, yo reprobé tijeritas 1, ¿no? Soy pésimo para hacer cosas así. Siempre digo que pasé el kinder porque mi tía era la dueña. Pero para leer, ni se diga. Y hoy trato de leer, trato de informarme, trato de aprender, porque esto es lo que debemos hacer. No por una obligación, sino por un temor de Dios. Cualquiera que se pare a enseñar, en donde sea, con los párvulos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, aquí debe tener un temor reverencial por Dios para aprender lo que Dios quiere, para que enseñemos de manera correcta. En algún momento me equivocaré seguramente y ya lo he hecho yo creo que muchas veces. Por eso siempre le digo a Adi, escucha por favor lo que dije, porque si dije alguna tontería, dímela, porque yo tengo que darme cuenta, ¿no? ¿Sí? Y le envío a la hermana Ángeles y al hermano Pepe en Monterrey y les pido que me hagan ese favor de escuchar para que puedan ellos enseñarme a mí, ¿sí? Entonces lo propio dice el apóstol Pablo, ocúpate de la lectura de la palabra. Si nuestra enseñanza no fuera de la Biblia y yo me pongo a ver todo lo que vi en la semana en Facebook o en TikTok y de ahí pretendo enseñar, pues estoy mal. Si yo me centro en cualquier otro libro que no sea la palabra de Dios, estoy mal. Este debe ser el eje. Si de aquí hago algún comentario de lo que leí en otro libro o lo que escuché o lo que vi, es correcto, pero jamás puede ser al revés. Jamás puede serlo, ¿no? Entonces dice, ocúpate de la lectura, la exhortación, y la exhortación no se refiere solamente al regaño, ¿no? Sino al reto personal que hacemos hacia las personas. Si yo les estoy hablando hoy de escudriñar la palabra, mi exhortación debe ser hacia cada uno de ustedes para que lo hagan. Que la enseñanza bíblica tenga un aprendizaje en ustedes que puedan poner en práctica. Si estamos hablando del amor, entonces que el amor sea algo que ustedes puedan vivir, ¿sí? Esa es la exhortación. Y por último dice la enseñanza. Y esto se refiere a enseñar doctrinalmente de la manera correcta, ¿sí? Eso es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. A ver, Timoteo le dice, nadie me hace caso, o yo siento que no me van a hacer caso porque yo soy joven
Y dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo y ocúpate de la enseñanza, de la doctrina y de la lectura y de la exhortación. Ese es el consejo. Si yo soy joven, entonces cuanto más tengo que ser ejemplo y cuanto más tengo que aprender y enseñar de la manera correcta. Esa es la única manera en que Timoteo podía ganarse ese respeto. Y lejos del respeto porque lo tomaran como un dirigente, era del respeto para ser escuchado. Nadie se para a escuchar a alguien que no. Si tú estás escuchando algo, dices, ay no, ya, mejor me salgo, ¿no? Escuchamos cuando creemos que tienen algo que enseñarnos o decirnos. Entonces, el apóstol Pablo dice eso. Dice, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era algo así como los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo le recuerda, Timoteo, oramos por ti, te impusimos nuestras manos, y no porque al imponer las manos eso sea algo mágico y extraordinario y todo cambie, no. Es una manera de orar, pero es una manera de respaldar. Cuando nosotros oramos y estamos detrás de alguien y ponemos nuestras manos sobre ellos, es un síntoma de respaldo, de pedir a Dios que Él fluya. Entonces le dice, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, enseña y estudia la palabra. Acuérdate que nosotros oramos por ti, que impusimos nuestras manos sobre ti y que fue una profecía sobre tu vida que serías un ministro del Señor. Le está diciendo, no confíes en ti, confía en quien te llamó. No está ni en tu experiencia por los años, ni en tu poca experiencia por los años. Está en quien te llamó, en quien dio una palabra de profecía sobre tu vida. Y nosotros, los que oramos por ti, el presbiterio, somos testigos de que Dios dijo que tú serías su ministro. ¿Sí? Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. ¿En cuáles cosas? Bueno, otra vez, en ser ejemplo, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y acuérdate que el que te llamó te ha de sostener, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una vez más, para lo que tú aprovechas sea testimonio para los demás. Es una obligación del creyente ser ejemplo para los que no creen. Y es una obligación del que enseña ser ejemplo para los que creen. Es así. Por más que usted diga, a mí no me importa lo que los demás digan, sí importa y mucho. Porque por nuestro testimonio, muchos se pueden perder o muchos se pueden salvar. ¿No me cree? Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir entonces que ese testimonio que nosotros guardamos no solo es para nosotros, es también para los demás. Les decía hace un momento referente a estos dos pequeños, los hijos seguimos a los padres. Los hijos no obedecemos muchas veces lo que nos dicen, pero sí repetimos lo que ellos hacen. Parece una tontería cuando vemos a nuestros hijos que empiezan a aplaudir, ¿no? Ya está aplaudiendo. Es porque ve a los hermanos aplaudir. Cuando nuestros hijos empiezan a orar, a lo mejor repiten lo mismo siempre, pero están orando porque ven a los otros orar. Lo mismo con las conductas, ¿no? Si a nosotros nos ve pegar o si permitimos que los niños mayores peguen, pues los chiquitos van a pegar. Pero esto no nada más es en la edad
pequeña. Los adolescentes, los jóvenes y aún los adultos se guían por lo que nosotros somos. Un día, y con esto termino, un vecino que conozco se puso pero hasta las manitas, ¿no? Tenía yo creo que como unos 16 años. Y cuando su papá lo quiso regañar, le dijo: papá, tú siempre tomas con mis tíos. ¿Qué hice mal? ¿Va a querer dirigir a su hijo cuando ya no pueda? Es un problema. Es un problema. Porque como padres tenemos que ser ejemplo. Y los primeros que tienen que ver ese ejemplo son nuestros hijos. Ocupémonos de ello. Porque dice este versículo que con eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con eso salvaremos nuestra propia vida, pero también a los que nos ven y nos escuchan. Ese es el verdadero evangelismo, lo que nosotros llevamos para con los demás. Eso es. Así que, hermanos, es una invitación, como diría Pablo aquí, es una exhortación para que todos nosotros cuidemos el buen testimonio que debe tener un hijo de Dios. Si nos equivocamos, también seamos testimonio en venir delante de Dios y pedir perdón. También hagámoslo allí. Es bueno para nosotros, pero también es bueno para todos aquellos quienes nos rodean. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra llena de sabiduría nos hace entender que en ocasiones vivimos mal el evangelio, pero es tiempo, Señor, de recapacitar en ello. Te pido, te ruego que cada uno de nosotros tomemos esta palabra, la hagamos parte de cada uno de nosotros y que nuestro corazón siempre, Señor, sea quien nos guíe para seguir tu camino. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos lleve a arrepentirnos, pero también tu Espíritu Santo nos lleve a comprender que tú nos has perdonado y que, Señor, a través de ti y solo de ti podremos alcanzar la vida eterna. Te damos gracias por esta hora y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.